Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy traigo de vuelta este libro de antología de dinosaurios y vida prehistórica, el cual ya he hecho dos videos eh, de este mismo ejemplar. Si no los han visto, pues los invito a verlos. Son bastante entretenidos y también espero que se relajen un poco y aprendamos un poco pues de la vida prehistórica. Eh, para resumir, hemos visto diferentes eras. Eh, Sin embargo, todavía no hemos visto los dinosaurios más emblemáticos. En esta tercera parte voy a hacer más o menos lo mismo que en la segunda, y es tratar de leer los datos de los dinosaurios como más importantes o más emblemáticos, ¿sí? Que hemos visto en películas, en series animadas, bueno, en fin. Eh, Quedamos, si no estoy mal, en el pasado video en la... A ver... Uy, que acompañando este libro, obviamente con un café. Voy a dejarlo por aquí al lado para que no me estorbe. Habíamos estado, a ver, habíamos visto esto. Bueno, si no estoy mal, creo que quedamos acá. Esto hice hacerlo en el video pasado, pero bueno, ya tenemos la marquita. Habíamos quedado aquí en este, que para mí es un, bueno, no sé, pero para mí es un dinosaurio emblemático. Es el Parasaurolophus. Eh, Digo yo por su peculiar cresta. Voy a quitar un momento esto. Y bueno, vamos a leer un poco de este dinosaurio tan curioso y peculiar por su antenita. Vamos a ver de qué se trata. Imagina que tuvieras una nariz larga como tres trompetas. Es lo que tenía el Parasaurolophus, una larga cresta característica formada por los huesos de la nariz, que se extendía hacia atrás desde la cabeza. Seguimos sin saber exactamente para qué la usaba, aunque tenemos una pista importante. Estaba hueca. Al principio, algunos paleontólogos pensaron que la cresta funcionaba como una especie de tubo de buceo para que pudiera respirar mientras se alimentaba de plantas bajo el agua. Hace 76 millones de años. En la actualidad, la mayoría cree que la usaba para emitir sonidos y comunicarse con otros miembros de la manada. El hecho de que tuviera buen oído respalda esta idea. Dice que su cráneo, con cresta incluida, podía medir hasta 1.6 metros de largo, o sea, era grande. Vivió en Norteamérica en el Cretácico. Los fósiles muestran diferencias en el tamaño y la forma de la cresta, según si son de macho o de hembra. Interesante dato. Y más aún, el fósil, muy bonito. Este es un Euplocephalus o Euplocephalus, puede ser. Parece un martillo, lo que traían en la cola. Ornithomimus. Tenía unos ojos grandes, lo que sugiere que era nocturno. Bueno, tenemos a un dinosaurio bastante emblemático. Hablamos del Velociraptor.
dice que pertenecía a un grupo de dinosaurios llamados Drameosaurios, Drameosauridos, que tenían garras asesinas. Este es bastante conocido, la verdad es que se encuentra en películas y series animadas o documentales. Además es uno de mis favoritos. Eh, a ver, vamos a leer un poco de este ejemplar. El Velociraptor, del tamaño de un perro grande, no era el depredador más voluminoso, pero estaba equipado con unos 60 dientes de sierra y una garra asesina. Una garra asesina afilada como una cuchilla en cada pie. Merodeaba por los desiertos de Asia hace unos 75 millones de años y se alimentaba de mamíferos y de reptiles más pequeños, incluidos otros dinosaurios. No se han hallado fósiles con plumas, pero las protuberancias de los huesos de sus brazos indican dónde estaban dichas plumas. A pesar de tener plumas, no podía volar. Tenía los brazos demasiado cortos. Y esto me parece súper interesante porque cuando yo era pequeño, normalmente los dinosaurios eran representados como totalmente reptiles. Es decir, solo tenían como piel escamosa, arrugada, gruesa, dura. Pero no, vemos que los libros se han actualizado y han optado por colocar la, pues, digamos, nueva, entre comillas, información que van saliendo de la paleontología, como por ejemplo este y el famoso T-Rex, que también se supone podría haber tenido plumas. Entonces eso está bastante interesante. Vamos a ver si este libro lo trae. Aquí tenemos al Arquelón. Muy chévere. Como está de bien conservado este fósil. Styracosaurus. Muy parecido al Triceratops. Ok, llegamos a una familia de dinosaurios, los cuales son marginocéfalos. A ver, leamos un poco de qué son o de qué trata esto. Dice, muchos dinosaurios presentaban características curiosas que no tienen los animales actuales. Los marginocéfalos tenían algunos de los rasgos más extravagantes, como pinchos, cuernos, volantes y cráneos obovedados. Mayor rara esa palabra. Este grupo puede dividirse en dos subgrupos: paquicefalosauridos. A ver. Perdón si digo mal las palabras, pero es que son muy nuevas para mí. Paquicefalosáuridos y ceratopsianos. Los primeros tenían una gruesa bóveda ósea en la cabeza, con lo que debían embestirse entre ellos. Los segundos, llamados dinosaurios con cuerno, solían tener grandes volantes en la parte posterior del cuello y cuernos nasales. La mayoría de marginocéfalos eran herbívoros. A ver, dentro de estos está el legendario Triceratops. Este me parece súper curioso. Este de acá, el famoso Pachycephalosaurus, es Styracosaurus. Ese es el que estaba en la pasada. Y es que este está muy feito. Psittacosaurus. Sí, la verdad es que está medio raro.
Bueno, aquí tenemos Oviraptor. Aquí tenemos ahora a un Plioplatecarpus. Un poquito feo el muchacho, pero interesante la foto. Edmontosaurus. Curioso. A ver, dice que esto son muchos de esos huesos de Edmontosaurus muestran marcas de mordiscos, probablemente del Tyrannosaurus. Interesante. Pero si esto es la boca, estos parecen como cranos, bien sea de café o estas hojuelas de avena, medio raras. Tenemos acá a un Deinocheirus. Bueno, aquí tenemos de los que ya habíamos hablado hace poco, Pachycephalosaurus. Interesantes los galvetes estos. Vamos a leer un poco de este dinosaurio que me pareció curioso. Dice que era mejor no meterse entre dos ejemplares que se estaban peleando. Este dinosaurio estaba estrechamente emparentado con los ceratopsianos, como el triceratops, pero en vez de tener un volante en la parte posterior del cuello, tenía un grueso cráneo óseo característico. Se cree que estos dinosaurios con la cabeza abovedada debían embestirse entre ellos para impresionar a las hembras. Muchos cráneos de Pachycephalosaurus muestran lesiones que debían ser el resultado de las embestidas. Existió hace unos 70 millones de años. Se desplazaba sobre dos patas y tenía los ojos grandes, lo que le permitía ver correctamente. Probablemente comía plantas, pero sus dientes afilados sugieren que también comía animales pequeños. Interesante. Estos son como las cabras, creo que también se pelean embistiéndose, ¿no? Bueno, no son el único animal, creería yo, pero es el primero que viene a mi cabeza. Bueno, tenemos uno que es muy famoso, que es el Triceratops. Muy bonito. Este fósil, o bueno, representación de fósil, no sé si será auténtico. Dice que los fósiles de crías adultos muestran que a medida que crecían, el volante y los cuernos también lo hacían. Voy a tomar un poquito de café. Es importante mojar la palabra, dirían. Dice que vivió en Norteamérica. Su cráneo, desde la punta del pico hasta la parte posterior del volante, podía medir hasta, Dios mío, hasta 2.5 metros. O sea, la verdad era bastante grande. Ahora vamos a leer. Dice, con sus 3 cuernos afilados y su extravagante volante óseo, el Triceratops es probablemente el dinosaurio más fácil de identificar. Era un descomunal herbívoro que apareció hace unos 68 millones de años y probablemente se alimentaba de cicadas, palmeras y helechos como otros herbívoros. Tenía un pico parecido al de los loros y varias columnas de dientes que se desplazaban hacia arriba, los dientes desgastados a causa de la dura vegetación. En muchos huesos de Triceratops se han encontrado marcas de mordeduras, lo que sugiere que formaba parte de la dieta del Tyrannosaurus.
También hay fósiles con heridas curadas, así que algunos lograban escapar. Los largos cuernos que tenía sobre los ojos debían ser como armas muy útiles. Bueno, tenemos acá al papá. El Tyrannosaurus, creo que el dinosaurio más famoso que existe, tardaba unos 20 años en alcanzar el tamaño de un adulto. O sea, creería yo que tenía una edad bastante longeva, porque para 20 años alcanzar la adultez me parece bastante. Bueno, vivió en Norteamérica en el Cretácico. Hace referencia a este cráneo, dice que este cráneo muestra su enorme mandíbula con la que daba mordiscos contundentes. En un documental, no recuerdo cuál, decían que el tiranosaurio, por su enorme cuerpo, posiblemente la tasa de éxito de caza era bastante baja. O sea, que le tocaba hacer, digamos, compensarlo con ser carroñero. Al momento de que otros depredadores casen, este llegaba y con su imponencia hacía que, pues, espantar a los que habían ya hecho el trabajo. Aunque no recuerdo, insisto, en qué documental recuerdo dichas aseveraciones. Pero bueno, habrá que viajar al pasado para saber si es verdad o no, pero es lo que se sugiere. Dice que, a ver, el Tyrannosaurus, al que se reconoce de inmediato por su cuerpo gigantesco y sus brazos diminutos, es probablemente el dinosaurio más famoso. Con sus 13 metros de largo, fue uno de los depredadores más grandes que han existido. Deambulaba por los bosques de Norteamérica durante el Cretácico, hace unos 68 millones de años. Sus temibles dientes podían masticar enormes trozos de carne, el equivalente a 4000 salchichas, e incluso partir huesos. Muchos fósiles de dinosaurios herbívoros tenían marcas de mordiscos suyos, pero algunos huesos rotos y soldados de tiranosaurus muestran que a veces las presas contraatacaban. Bueno, pues a eso se expone, ¿no? Bueno, ahora pasamos de era. Vamos a la era cenozoica. A ver, dentro de esta era parece ser que está dividida en 3 periodos. El periodo paleógeno. Bueno, vamos a leerlas una por una para que nos dé contexto de qué era estas eras. Bueno, estos periodos. En el Paleógeno aparecieron muchas clases de mamíferos y nuevas plantas con flores e insectos. La tierra se volvió más cálida y surgieron las praderas y los bosques tropicales modernos. Los continentes actuales estaban separados por océanos. Aparece acá periodo neógeno. En el neógeno se formaron las praderas y en el océano surgieron los bosques de algas. Algunos continentes se juntaron, como América del Norte y del Sur, lo que permitió que los organismos pasaran de uno a otro. En África aparecieron los homínidos. Bueno, ya casi aparecemos nosotros. Periodo cuaternario, que va desde hace 2 millones de años hasta nuestra época. A ver, dice acá que en el cuaternario
el clima de la Tierra se enfrió, lo que causó una glaciación debido al cambio de clima y a que los hombres cazaban. Muchos animales grandes se extinguieron. Los continentes se desplazaron hasta donde están hoy. Bueno, a ver, vamos a leer en términos generales qué vendría siendo esta era cenozoica. Desde hace 66 millones de años hasta el presente, o sea, nosotros pertenecemos a esta era. Tras la extinción de los dinosaurios a finales de la era mesozoica, los mamíferos se propagaron y no tardaron en dominar la tierra firme. La era cenozoica se conoce también como la edad de los mamíferos. Durante esta época los continentes se desplazaron a su localización actual. Aunque las temperaturas subieron al principio del Cenozoico, el posterior enfriamiento provocó varias glaciaciones. En esta era aparecieron muchos mamíferos que siguen existiendo en la actualidad, incluso los humanos. Pero también se extinguieron muchas criaturas prehistóricas. El Cenozoico se divide en tres periodos, bueno, los que ya habíamos hecho mención, ¿no? Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Aquí tenemos a la Numulite. Interesante. Bueno, creo que voy a leer un poco acerca de la Titanoboa. Es uno de mis reptiles favoritos. Y bueno, parte de sus restos yacen en Colombia o se han encontrado en este país. Vamos a leer resumen rapidito de esto. Dice: esta terrible serpiente que medía como un autocar de largo era tan ancha que no cabía por una puerta. Reinaba en los pantanos de Sudamérica hace unos 7 millones de años, después de la extinción en masa que aniquiló a la mayoría de los dinosaurios. No era venenosa, pero eso no era un consuelo para sus presas, ya que era una serpiente constrictor que estrangulaba a sus víctimas enrollando su cuerpo alrededor de ellas. Debía de alimentarse de tortugas gigantes y cocodrilos, así como de grandes peces. Como las anacondas modernas, debía cazar desplazándose por los ríos. El clima tropical de esa época debió de favorecer el desorbitado crecimiento de los reptiles. Heliobatis, parece una raya. Mene, gran nombre para este pez. Florisantia, qué bonita. Miren este dato, dice es un tipo de malvacea, es decir, está emparentada con la planta con la que se hace el chocolate. Oh, gran dato. Basilosaurus. Dios mío, a ver, este tiene un nombre medio raro. Ointatherium. Perfectamente podría ser un Pokémon, la verdad. Tenemos a este jabalí o no sé qué cosas. Es algo feo. Y se llama Archaeotherium. Vamos con un poco de café. Ámbar.
los racos, bueno, no sé cómo pronunciar ahí. No hay una ave en Australia que se parece a este animal. Pero, no sé. O se me hizo parecido esta ave al de la película de Up. Doy gracias a Dios que en la tierra actual no existe este animal. La verdad, yo después de ver la película Megalodón, esta que fue estrenada hace un par de años, la verdad, no sé, me pareció horrible esa criatura. Ya de por sí un tiburón blanco, digamos, puede asustar. Un megalodón es una cosa de locos. Igual vamos a leerlo porque este es súper conocido. El megalodón y el tiburón blanco vivieron uno junto al otro varios millones de años. Menos mal sigue el pequeñito y no este. Pero el primero era 3 veces mayor. Era un monstruo. Dominaba los mares cálidos durante el Neógeno, con sus 18 metros de largo. O sea, es que perfectamente era medía lo de 3 casas populares de barrio. Era el tiburón más grande que ha existido jamás. Era el principal depredador del océano hasta que se extinguió hace unos 4 millones de años. Tenía una mandíbula descomunal con 276 dientes enormes y un apetito voraz, así que debía comerse todo lo que se cruzaba en su camino, incluidos ballenas y otros tiburones. Algunos huesos fosilizados de ballena presentan marcas de mordiscos de megalodón. Su nombre científico es Otodus, que significa diente en forma de oreja. Su esqueleto estaba compuesto básicamente de cartílago, como nuestra nariz, por lo que solo se ha conservado como fósiles sus dientes y parte de sus vértebras del tamaño de un plato llano. Era gigante. Esto perfectamente podría ser un alienígena. Estamos hablando de Compoterium. Bueno, tenemos a un pariente, Australopiteco. Se han hallado fósiles de australopitecos en el este y sur de África. Dice que podemos descubrir muchas cosas sobre la evolución humana a partir de los fósiles. El australopiteco no era un humano, era un ancestro primitivo de los humanos que apareció hace unos 4 millones de años. Sus fósiles muestran una mezcla de rasgos de primate y de humano. Tenía un cerebro pequeño como un simio, pero se desplazaba sobre 2 patas como los humanos. Seguramente comía una gran variedad de alimentos, desde frutas a animales, y es posible que usara herramientas de piedra para cortarlas. En el 76, la científica Mary Leakey encontró una senda de huellas fosilizadas de australopitecos en Tanzania, y en 2015 se descubrieron más, lo que sugiere que vivían en grupos. Tenemos acá el Coelodonta. A ver, volvemos aquí. Glaciaciones. A ver, en este punto vemos que hay dos momentos claves en la Tierra, como el de tierra, bola de nieve, y la edad de hielo. Pero comencemos en orden. Vamos a leer qué es este tema de glaciaciones. A lo largo de la historia, el clima de la Tierra ha ido cambiando.
desde las temporadas tropicales del Triásico hasta la glaciación del Cuaternario. ¿Qué provocó estos cambios? El desplazamiento de los continentes, las erupciones volcánicas y el crecimiento de las plantas debieron contribuir. Las glaciaciones son periodos en los que la Tierra se enfría y partes del globo quedan permanentemente cubiertas por capas de hielo. Sin embargo, el aumento de las temperaturas y otros factores como la caza hicieron que muchos de estos animales desaparecieran, lastimosamente. Vamos a leer estas dos referencias temporales que nos arroja este libro. Dice: Tierra, bola de nieve. Hace unos 700 millones de años la Tierra se enfrió tanto que quedó completamente cubierta de hielo. Se conoce como Tierra bola de nieve. Solo algunos organismos unicelulares sobrevivieron. La edad de hielo continúa en la actualidad. Hace unos 21.000 años, la mayor parte del hemisferio norte estaba cubierta de nieve, pero hoy solo lo están el Ártico y la Antártida, lastimosamente. Bueno, aquí tenemos a un bisonte ancestral bastante bonito. Tenemos a un león de las cavernas, me hubiese gustado verlo. A un rinoceronte lanudo, muy chévere. Y por último al mamut lanudo, creo que uno de los más famosos animales de la prehistoria más cercana al ser humano, obviamente. Cliptodon. Este personaje de acá no fue el que quiso dejar en ridículo a Manfred en la era de hielo y al final resultó pidiéndole disculpas. La verdad es que no recuerdo muy bien esa escena, pero creo que sí. Estos como armadillos andaban con su familia debajo de la tierra. Esmilodón. A ver, vamos a leer un poco de este animal que la verdad poco, o bueno, es muy famoso, pero vamos a ver si se sabe algo de este felino. Menos mal que no tenía que cepillarse sus enormes caninos de hasta 25 centímetros de largo. Habría tornado una eternidad. El esmilodón, también conocido como tigre de dientes de sable, fue un depredador prehistórico y formidable. Vivía en los bosques entre hace 2.5 millones de años y hace 10.000 años. Acechaba con sigilo, a sus presas, probablemente cuervos. Me perdí. A ver, aprovechaba con siglos a sus presas, probablemente ciervos, bisontes e incluso perezosos terrestres. Oculto entre la maleza, esperaba paciente el momento perfecto para abalanzarse sobre su confiada víctima. Su mandíbula abierta era el doble de ancha que la del león moderno y su mordisco era normal. No hacía con los dientes de sable. Primero salían unos dientes de leche que luego eran reemplazados por sus enormes dientes de adulto. Vamos por otro traguito. Uy, ya casi acabamos. Tilacoleo. Interesante. Procoptodon. Literalmente es el hermano mayor del canguro, supongo. Arctodus.
tenemos al Milodón. Yo no sé qué le habrá hecho la naturaleza, o más bien, qué le habrá hecho este brother a la naturaleza y a la evolución. ¿Cómo vas a medir, no sé, 5 metros de alto y comes lo que seas? Y hoy en día los perezosos, por Dios, o sea, son un abismo gigante entre uno y otro. No entiendo cómo evolucionó así. Aquí tenemos al Palaeoloxodon Falco Neri. Bueno, sigamos por acá. Vamos con Mamut Lanudo, alias Manfred o Manimanito. Amo la película de la era de hielo, en especial la primera. La verdad es que las demás pues no me dieron mucha gracia, pero le tengo un gran aprecio. Dice, con su pelaje lanudo y sus colmillos curvos, es un animal de la edad de hielo fácil de identificar. Este gigante del tamaño de un elefante africano moderno vagaba por las frías regiones septentrionales de la Tierra. Se había adaptado a los entornos gélidos. Disponía de una doble capa de pelo que lo aislaba y tenía las orejas y la cola pequeñas para disminuir la pérdida de calor. Se han hallado algunos mamuts lanudos, incluidas varias crías, perfectamente conservados en el hielo. La mayoría de los mamuts se extinguieron a finales de la edad 20. La edad de hielo. Hace unos 10.500 años, sobre todo debido a la caza por parte de los humanos. Vaya, desde tiempos inmemoriales venimos molestando un poco a la tierra y a los animales. Bueno, sigamos. Los humanos prehistóricos comían carne de mamut e incluso usaban sus huesos para hacer refugios. Aquí hay un dático que dice: una pequeña población de mamuts lanudos sobrevivió en una isla del Ártico hasta hace 3.700 años. ¡Wow! O sea, eso fue hace nada. O sea, para hacernos una idea, entonces estuvieron desde que se fundó. No iba a decir una burrada, pero nuestros viejos antepasados los debieron alcanzar a ver, ¿no? Interesante. Tenemos al lobo gigante. Vamos a... Mira, a ver. Eso me parece interesante, porque yo reivindico al dodo. Es un animal tan noble que no debió ser extinto o extinguido por los seres humanos. Me parece que le debemos por lo menos una estatua en cada país. O sea, los pobrecitos no hacían nada y aún así los masacramos. O sea, increíble. Pero bueno, vamos con extinciones recientes. A ver, este libro está lleno de plantas y animales peculiares del pasado, pero porque ya no existen. A veces las especies se extinguen, es decir, mueren todos sus miembros. A lo largo de la historia ha habido extinciones en masa, a las que han desaparecido muchas especies a la vez, como cuando un asteroide chocó con la Tierra y aniquiló a los dinosaurios. Pero hay otros factores que pueden provocar extinciones, como el cambio climático, la caza y la destrucción de un hábitat natural. Aquí encontrarás varios animales que han desaparecido en la historia reciente.
estoy casi seguro que todos estos debieron ser por mano del hombre. Vamos con este pingüinito. Bueno, se parece a un pingüino. Alca gigante. Era un ave parecida a un pingüino. Bueno, no era un pingüino, era como familiar del pingüino, que vivió en las costas del Atlántico Norte. Los humanos la cazaban por sus suaves plumas que usaban como relleno de almohadas. Es que si ven, nosotros no nos ayudamos. Nuestros ancestros no se ayudan, de verdad. Qué falta de todo, por Dios. Se extinguió en el 1852. No, terrible. Y es que no fueron capaces, por Dios, de conservar algunos como para... O sea, listo, le interesaban las plumas. Bueno, por lo menos un criadero o algo. No sé, qué sé yo. Bueno. Vaca marina de Steller. Era un mamífero acuático emparentado con los elefantes. Vivió en el Océano Pacífico Norte, pero la gente la cazaba para su carne y su grasa. Y bueno, ahí va de nuevo. En 1768 ya había desaparecido. Nada, increíble. Paloma pasajera. Hubo un tiempo en el que había millones de estas palomas en Norteamérica, pero el hombre las cazaba y con el tiempo su hábitat fue destruido. A principios de la primera década del siglo XX habían desaparecido por completo. Ay, Dios mío. Vamos con el dodo. Te llevo en mi corazón, dodito. El dodo era un tipo de paloma grande, pero no podía volar. Cuando los marineros llegaron a la isla de Mauricio, donde vivía, introdujeron ratas, gatos y otros animales que destruyeron sus nidos. Se extinguió en el siglo XVI. Ay, Dios mío, pobrecito. Bueno, tilacino. Este marsupial parecido a un lobo, conocido también como un tigre de Tasmania, vivió hace mucho en Oceanía, pero los humanos lo cazaban. El último ejemplar conocido murió en 1936. Qué triste, la verdad. Ay, mire qué bonito. Está interesante este árbol de la vida. Aquí están todas las ramificaciones. La tierra es un lugar es maravilloso. Todo lo que ha albergado, o sea, nos ha soportado a nosotros, que ya llevamos un par de milenios jodiéndolo un poco. Pero también ha recibido animales, a seres vivos impresionantes. Ojalá existiera la máquina del tiempo para por lo menos verlos. Sería genial toda la historia que guarda este planeta. Al único que sí, la verdad, no tolero es al megalodón. Bien que se haya extinto. Bueno, llegamos a la parte final de de esta serie, de esta miniserie y sobre todo de este libro. Aquí es como una especie de glosario, significados interesantes. A ver, vamos a ver qué. Ok, aquí hay un glosario más detallado acerca de ciertos conceptos importantes para entender mejor lo que se habla. Guía visual. Esto es como un repaso. Sí, estos los vimos en los primeros capítulos. Estos de acá, estos animales los vimos por allá hace un buen rato. Sí, señor, sí. Esto es como que va en el segundo capítulo más o menos.
avance un poco más hasta por acá. Y acá ya lo que hemos visto durante este video. Aunque me hizo falta algunos dinosaurios. Pero es que bueno, capturar toda esa información perfectamente podrían ser varios tomos parecidos a este libro. La verdad es que sería inmensa. Y bueno, ya, eso sería todo. Esto sería todo por este libro. Pero bueno, espero les haya gustado un montón, tanto como a mí. La verdad disfruté mucho este libro y lo seguiré disfrutando. Bueno, también que se hayan relajado, ¿por qué no? Y si es así, pueden dejar su me gusta, comentar qué dinosaurio, qué edad, periodo era, les gustó. Los invito, insisto, a ver los videos anteriores de este mismo libro. Y nada, espero les hayan gustado. Suscríbanse a mi canal, eso me ayudaría un montón. Y gracias por ver este video. Hasta la próxima.